Ah, sí. Acá. Listo. Ya. Sí. Sí, ya está en verde. Ya. Cristian. ¿Funciona para las preguntas? Hay que rentar. Por si acaso vamos a invitar al doctor Luis Espinosa de la Universidad Autónoma del Estado de México a exponer el tema impacto social de la producción intensiva en invernaderos en México. Por favor, doctor Espinosa. Gracias. Bien, buenas tardes. Para mí es un honor que me hayan invitado y estar aquí en esta bonita ciudad que es Valdivia. Primera vez que visito Chile, pero creo que hay mucha influencia mexicana en el campo chileno. Entonces, esta parte y con lo que han platicado los expositores anteriores es por qué sí, señores, por qué sí realmente hay que cambiar o abrirse a esa alternativa de producción que existe actualmente y que se conoce en todo el mundo y que se puede adaptar a todo el mundo. Y voy a platicar qué es lo que pasó exactamente en México, ¿sí? Porque la horticultura protegida en México data de los años 50, cuando los holandeses instalaron los primeros invernaderos en México y principalmente del sector florícola. En los años 60 se hizo una expansión a diversas regiones de mi país y en los 70 se amplió la diversificación de los usos de los plásticos, como mencionaba el expositor anterior, los diferentes usos que tienen, hacia acolchados agrícolas, y ya tuvo influencia el país de Israel, y esto incrementó 3 veces el rendimiento de diferentes cultivos en mi país. Por lo tanto, después en los años 80 se usan los invernaderos de flores como germinadores de semillas de hortalizas. Ahí vamos combinando ya el uso de los invernaderos, ¿sí? De esas estructuras que funcionan perfectamente y con la mano del hombre pueden funcionar para elevar los rendimientos que se requieren, ¿sí? Se usan ya como alternativas para como germinadores de semillas de hortalizas, las llamadas plántulas, para tener un mejor rendimiento y mayor uso eficiente del tiempo. En los años 90 México experimenta un crecimiento acelerado de la agricultura protegida en el uso de invernaderos, casas sombras, túneles altos, microtúneles. Entonces nosotros vemos que existe una diversidad de formas de los invernaderos o de la agricultura protegida actualmente en México. Fue una etapa de ensayo y error, y aquí es donde nosotros aprendimos de los errores que hasta esos 30, 40 años habíamos cometido. Y hoy la agricultura protegida en México la ubica como la 7ª a nivel mundial. De los años 90 al día de hoy, vamos a ver el crecimiento acelerado que se obtuvo de la agricultura, del uso de los invernaderos, de la agricultura protegida, pero además de cómo ese crecimiento realmente impactó en las familias y cómo muchas de ellas, pequeños productores, microempresarios, porque ni siquiera llegan a pequeños, microempresarios, viven de esto. Y creo, por lo que he visto, que la realidad en el sur de Chile no está alejada de lo que pasó en México con esos pequeños y microproductores. Para el año 2005, llegan a México empresas de Canadá, España, Israel y Holanda con créditos para establecer más superficie de invernaderos e infraestructura. Y aliadas con el gobierno federal de México, empezaron a dar financiamiento para establecer estas estructuras. De 2003 a 2013, en esos 10 años, se registró el más fuerte crecimiento de la agricultura protegida, 500%. De tal manera que hoy en día México
ocupa el 7º lugar a nivel mundial con 23,000 hectáreas de invernadero, por debajo de China, Turquía y algunos otros países, pero por encima incluso de los Estados Unidos. Antes de comenzar la plática de este seminario, estaba platicando y creo que andan aquí en Chile como 1,800 o 2,000 hectáreas de invernadero. ¿Sí? Un 10% de lo que tiene México. ¿Claro? Nosotros crecemos actualmente a un ritmo de 1,200 hectáreas de invernaderos por año. ¿Qué significa esto? Significa mayores empleos, mayor rendimiento, diversificación de cultivos para abastecer la principal necesidad que todo hombre o que toda persona tiene en el mundo, que es la alimentación. En México tenemos un dicho muy popular, que a todo se acostumbra uno, a todo se acostumbra el hombre, menos a dejar de comer. Y entonces esta es una buena alternativa para ello. Bien, la situación actual de la agricultura protegida en México, ¿sí? Hablamos de agricultura protegida no solamente en el uso de invernaderos, y nosotros tenemos invernaderos los más pequeñitos, los más pequeñitos, que pueden ir desde los 100 metros cuadrados para una sola persona, 500 metros cuadrados, y los que apoya el gobierno, que van desde 2,500 metros cuadrados hasta 1 hectárea. Claro, cuando el profesor Rodrigo me dice que aquí los invernaderos son de 80 a 100 metros cuadrados, los muy grandes, pues obviamente que la realidad es totalmente diferente, pero les voy a decir una cosa. La tecnología está disponible, el conocimiento es universal. ¿De quién depende realmente agarrar esas herramientas? De las personas que quieran salir adelante, ¿sí? Entonces, los invernaderos y casas sombras generan alrededor de 240,000 empleos directos. Y déjenme decirles una cosa que más adelante voy a puntualizar. De esos 240,000 empleos directos, de las personas que trabajan dentro de los invernaderos, ¿sí?, el 80% son mujeres. Mujeres. Y ahorita voy a platicar cómo se dio ese cambio, ¿sí? Y 300,000 indirectos, con un potencial de 10,000 empleos anuales. ¿Por qué? Porque los constructores, los fabricantes de plásticos, como estaba el expositor anterior, ¿sí?, de los insumos agrícolas, también generan una derrama económica y obviamente generan empleos para la población. Perdón. El ritmo de crecimiento, ya decía, son 1,200 hectáreas por año, que representa 7,600 millones de dólares de infraestructura ya instalada en nuestro país. Y hago la aclaración, la mayor parte efectivamente es de infraestructura metálica, que un invernadero, la infraestructura te puede durar toda la vida, ¿sí? Lo que hay que estar modificando son los plásticos, dadas las condiciones y características que el expositor anterior nos dio para poder seguir trabajando sin mayor problema. Pero no toda la agricultura en México es 100% de infraestructura metálica. También se utilizan regionalmente, dadas las condiciones de clima, madera, ¿sí? Se utiliza bambú, que es una especie muy preciada en México y que además es muy resistente y que dura mucho tiempo. Y obviamente la cobertura de plásticos, pues, va a depender la característica de donde estemos situados. Por año genera alrededor de 6,000 nuevos empleos en el extranjero. Fíjense, en el extranjero, ¿sí?, debido a los procesos de comercialización y socios comerciales. Esta palabra de comercialización quiero que se la graben perfectamente, porque dada mi formación, yo soy un comercializador netamente, pero después me fui a aprender cómo se produce. Y por una simple y sencilla razón. La gran importancia que pudiera tener producir, cualquiera puede producir. Ustedes conocen perfectamente su región y tienen una tradición en producción de hortalizas o de algunos otros cultivos. Saber producir es combinar las diferentes tecnologías para incrementar los rendimientos y obviamente incrementar un poquito los ingresos que tengamos. Pero el productor, al menos en México, y hablo del caso particular, no sabía vender. Producía, pero no sabía vender.
Y entonces cuando combinamos que alguien que conoce el mercado puede aprender a producir, que es relativamente más sencillo, entonces se crea una sinergia. Pero para eso se necesitan muchas cosas. ¿Cómo se logró en México? En México, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que es lo equivalente al Ministerio de Agricultura que tienen ustedes, ¿sí?, instauró un programa entre el gobierno federal, asociaciones privadas, sociales y la gente. La AMSI es la Asociación Mexicana de Constructores de Invernaderos, ¿sí?, totalmente capital privado. La Asociación Mexicana de Horticultura Protegida, asociación civil. Y aquí participan universidades, investigadores, académicos y productores en general. Y lo que creamos es un sistema producto. Ahorita vamos a ver qué es un sistema producto en todos los temas, en cualquier cultivo o en cualquier producto que ustedes quieran. El gobierno federal le apostó por crear esta estructura para poder potenciar el agro mexicano, porque nuestra base alimentaria es netamente del maíz, ¿sí?, del choclo que le llaman ustedes, netamente. Para nosotros las tortillas tienen que ser de maíz, porque hacemos tortillas de harina, las que ustedes pueden encontrar aquí en el supermercado, pero es 2% consumido en México, ¿no? El 98% es a base de tortilla de maíz. Y entonces dijimos, nosotros no somos realmente autosuficientes en la producción de maíz y ni siquiera estamos cerca de poderlo hacer más, potenciar mucho más esa producción. Entonces, dadas las condiciones de clima que son adversas y son totalmente variables en México, porque tenemos el trópico, que es selva tropical, tenemos parte de climas templados y fríos, donde las temperaturas máximas durante el año alcanzan los 5 o 6 grados y las mínimas menos 10, menos 12, y donde también tenemos desierto, donde las temperaturas en verano están arriba de los 50 grados centígrados y en invierno están en 0 o 5 grados bajo cero, ¿no? Entonces tendríamos que diversificar realmente la producción y a qué le estaba apostando el país. Y entonces creamos con estas tres vertientes los sistemas producto. La Zagarpa invirtió a través del gobierno federal, invirtió en tecnología, ciencia y tecnología a través de las universidades para crear la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida. Obviamente permitió que el capital privado a través de las constructoras de invernadero fungiera como enlace para crear el sistema producto. ¿Pero qué es un sistema producto? El sistema producto o los sistemas producto son el conjunto de elementos y agentes que concurren en los procesos productivos de productos agropecuarios, incluidos el abastecimiento de equipo técnico, insumos, servicios de la producción primaria, acopio, transformación, distribución y comercialización. Y entonces en todo México se empezaron a estudiar los cultivos, donde de toda el área geográfica que tenemos en México, donde se podían destacar tradicionalmente unos cultivos de acuerdo al clima y donde otros pudieran potenciarse aún más con el desarrollo de la agricultura protegida. Y entonces tenemos que el agave, ustedes conocen a nivel internacional el tequila, y proviene de esta planta, de uno de los tipos de agave, porque hay agave tequilero, agave mezcalero, agave pulquero y demás. ¿Sí? ¿Una demostración? Una botella, ¿verdad? Sí. Bueno, en otra ocasión vendremos más preparados para eso. El cacao, que es la base obviamente del chocolate. Mango, el aguacate Hass, que para ustedes es palta. Las papayas, las naranjas, limón mexicano, el melón, la guayaba, la uva y el plátano. De todos estos existe un sistema producto. Y de todos conocemos, también hay de la cebada, del maíz obviamente, del trigo, del algodón, de la caña de azúcar, de la papa, del frijol, de los porotos le llaman acá, arroz y café, que son solo una muestra de los sistemas producto que existen en México, porque obviamente cultivamos muchas más cosas.
¿Qué es el sistema producto? Y aquí está el sistema producto de la papa. Los productores ya no funcionan de manera individual. Y ese es un problema que hubo antes, el problema de la asociatividad, ¿sí? De aquel recurso intangible, como lo decía, de poderse asociar la gente. Resulta que el gobierno les otorgaba a los productores dinero para que inyectaran en cultivos, en procesos de transformación. ¿Qué hacía el productor mexicano? Lo recibía, la plata en físico, los billetes, y en la primer cantina, en el primer bar, ahí se los gastaba. ¿Sí? No sé si suene con algo de la realidad de acá, pero bueno. O no más es de dicho. Estamos igual. Segundo, dijo el gobierno, ¿saben qué? Ya no hay que hacerlo así. Ahora hay que dárselo en infraestructura. Y entonces empezó a convocar a los productores para poderse asociar y darles una estructura de un invernadero. 6 personas como mínimo, 10 como máximo. Y les empezaba a dar máximo hasta 2.000, un cuarto de hectárea, 2.500 metros cuadrados. ¿Qué era lo que pasaba? Nadie quería trabajar y cuando salía la cosecha, todos querían cosechar. Y entonces hubo un problema disfuncional de esa asociatividad. ¿Sí? Dice el gobierno, ya no hay que dárselos así. Por eso les digo que los 90s fue cuando realmente fue de donde aprendimos nosotros los errores. Y estos programas que les digo, que en México hay como 40 o 50 programas de apoyo al campo, ¿sí? Tienen que ver con que ahora está totalmente normado y regulado. Y el gobierno dijo, ya no se los vamos a dar así. Ahora lo que hay que hacer es ver cuál es la población más vulnerable. Y entonces llamaron a la gente de la tercera edad, mujeres, madres solteras, y como que por ahí empezó a caminar el asunto, principalmente con las mujeres, ¿sí? Principalmente con las mujeres. Y las mujeres se insertaron en toda la producción. Ahorita vamos a ver eso. De tal manera que ahora las universidades, las constructoras que tenían un convenio con el gobierno y el gobierno que ponía el recurso, instalaba el invernadero, pero las universidades hacían los grupos de asesoría técnica a la gente para decirle qué hay que hacer, cómo hacerlo, de acuerdo a las condiciones climáticas. Hubo un error al inicio. Todo copiábamos del extranjero y copiábamos el modelo de invernadero de los holandeses y se instalaba en México. Y bien, como lo decían, hay invernaderos abandonados que eran de cristal. En México hay mucha radiación, hay mucho calor, la mayor parte. No funcionaron. Y entonces se fueron adaptando. Ahora, hoy en día, la investigación y de acuerdo a todas las empresas que se dedican a la fabricación de estructuras de invernadero y todos los insumos que se necesitan, pues podemos pedir un invernadero ad hoc a las condiciones que nosotros necesitemos, ¿no? Entonces las universidades y toda la gente empezó a participar y dijimos, ¿quiénes son los proveedores de insumos? ¿Qué insumos son para la producción de papa? Desde la semilla, desde los agroquímicos, los fertilizantes, la comercialización. ¿Dónde están las zonas más importantes de producción de papa en México? Se ubicaron y se le dieron potenciamiento. ¿Cómo está la comercialización? Porque entre este punto y el consumidor final, ¿sí?, hay 300% de diferencia del precio. 300% se incrementaba. ¿Por qué? Porque en la comercialización participan muchos coyotes, le llamamos en México, muchos intermediarios, ¿sí? Ese es el término común que se le da en México, coyotes o intermediarios, ¿no? Entonces se crearon esquemas de comercialización y algo que no se hacía, industrialización, para que después el consumidor final pudiera tener un producto acorde a las necesidades que le pudieran satisfacer en mayor medida. Estudiamos cuáles son la situación y las perspectivas de toda esta cadena, los programas de apoyo que impulsa el gobierno. Se hace innovación en ciencia y tecnología, hay un Consejo Mexicano de la Papa y así para cada uno de los productos. Obviamente hay un directorio de empresas que proveen de insumos, empresas que se dedican a producir, empresas que se dedican a comercializar, empresas que se dedican a industrializar y obviamente un directorio de empresas
que distribuyen el producto al consumidor final. Y obviamente están los sitios web. Esas son las cadenas agroalimentarias que hoy existen en México. ¿Sí? Para todos los productos existen. Para todos. ¿Sí? Para algunos se están armando. ¿Por qué? Porque son en menor escala en la que se produce y obviamente se están diversificando actualmente. Y como decía, hay incluso hasta para el sector pesquero, ¿no? También. Sí, no hay problema. 4 aspectos fundamentales. La asociatividad, de poder trabajar en equipo, que es yo creo uno de los retos más grandes como países latinoamericanos. Esa característica tenemos, ¿sí? Nuevos esquemas de organización y de negocio. Y en los nuevos esquemas de negocio voy a hablar al ratito de lo que es la agricultura por contrato, que es la que hoy opera en México. Una vertiente geográfica y de reconversión de cultivos, ¿sí? No podemos estar copiando invernaderos del extranjero y tratar de posicionarlos en una región si antes no conocemos la vertiente geográfica, de lo cual ya platicó el profesor Rodrigo. Conocer realmente cuáles son nuestras condiciones de clima. ¿Y saben cómo se hizo en México? Iba a las regiones y se platicaba con la gente de mayor edad, ¿sí? Nosotros con cariño lo decimos, con los viejitos. Íbamos y platicábamos, porque ellos sabían cuándo granizaba, las épocas de lluvia, las épocas de mayor calor y demás. Y ellos nos dieron la base fundamental para poder decir, aquí no hay que poner invernadero, aquí hay que poner una malla sombra. Y la malla sombra de color negro o de color blanco, de acuerdo a todo lo que se ha platicado, ¿no? Y obviamente no apostarle todo a lo que realmente se pudiera cultivar en México, sino, dadas las condiciones de cada región, ver cuáles son los cultivos que más se adaptan y pueden tener mayor rendimiento. Entonces se hizo una reconversión de cultivos en todo el país, ¿sí? Una búsqueda de nuevos mercados y de formas de comercialización. El tercer aspecto, la accesibilidad de componentes. ¿De qué? Todo dice, sí, está muy bien, pero pues necesitamos los dineros, las platas. ¿De dónde van a salir? Y entonces una parte ahora la pone el gobierno y otra parte necesariamente la tiene que poner el agricultor. ¿Por qué? Porque en México el agricultor, como le daban todo antes, ¿sí? Esta parte de poder él invertir, en lugar de ver la posibilidad de invertir, lo veía como un gasto. Y eso es un error fundamental. Cuando nosotros erogamos, sacamos algo de plata para comprar algo, para hacer un negocio, no lo veamos como un gasto. Eso es una inversión. Y ese cambio de mentalidad le costó mucho al mexicano. Nos costó. Me incluyo. La asesoría técnica especializada para cada región, ¿sí? Aquí se prepararon la gente que debería andar en campo y fue un nuevo extensionismo en México, ¿sí? Asesoría técnica y también asesoría en la parte financiera, porque muchas veces las personas se gastaban las platas y no sabían administrar. Entonces se lo empezaron a dar a las mujeres, porque las mujeres, como jefas de la casa, saben administrar muy bien y son administradoras naturales, ¿sí? Y obviamente los apoyos del gobierno. Y lo más importante, romper paradigmas, seguir mejorando en actividades de producción y transferencia de tecnología. Esto, jóvenes, sí, todos somos jóvenes, ¿no? Si contamos la edad de la Tierra, somos unos jovencitos, ¿no? Esto, lo de romper paradigmas, es lo fundamental en cualquier parte, ¿sí? Aquí tienen un gran potencial para poder desarrollar la agricultura protegida. Tremendo, ¿sí? El detalle está en eso, en romper ese paradigma, ¿sí? Porque hoy están hablando de invernaderos, de microinvernaderos, ¿sí? Y así empezaron los mexicanos. Poder tener un invernadero de 1000 metros cuadrados a lo mejor les parecerá tremendamente grande, ¿sí? Tremendamente grande. Pero en México existía el minifundio. El minifundio era que la gente con el reparto de tierras pues le tocaba incluso hasta por tamaños de surcos, ¿no? 10 surcos te tocan a ti, de 100 metros lineales.
Y en esos 100 metros lineales, 10 surcos, ¿qué puedo hacer? Pues no voy a poder hacer nada, ¿no? Si compito con un productor del norte de México que tiene 400 o 500 hectáreas solito él, pues uno de 10 surcos, pues no iba a poder competir. Sin embargo, rompió los paradigmas y cambió a la tecnología que estaba disponible. De tal manera que hoy todas las personas, joven, todas las personas, ¿sí?, tienen la oportunidad de acceder a esos sistemas tecnológicos y obviamente a los apoyos del gobierno para producir lo que se puede producir dentro del invernadero o bien fuera, ¿sí? Uno de muchos casos de éxito, ¿sí? La Asociación Michoacana es un estado, el estado de Michoacán, de promotores de la empresa social, la AMES, empresa social, ¿sí? Y obviamente el logo de una comercializadora que trabaja siembra por contrato en agricultura protegida. ¿Por qué? Porque también el consumidor demanda mayor calidad y mayor sanidad. Y lo que se cultiva en el campo a veces no está, bueno, al menos en México, hablo de México, no está tan sano, ¿sí?, porque hay mucha contaminación. Esta es una familia del estado de Puebla, de la zona norte, de la Sierra Norte de Puebla, ¿sí?, y se dedican a producir tomates en invernadero, en hidroponía, en 500 metros cuadrados, que es todo su terreno. Y si ustedes se dan cuenta, la estructura es de madera, con todas las ventajas y desventajas que representa, porque ellos no tenían la capacidad económica para poderlo pedir, para invertir en que fuera de metal. Y funciona perfectamente. Y ellos empezaron a producir y son los que alimentan ahora a todo el mercado regional de la Sierra Norte, en 500 metros de invernadero. Para que se den una idea, los tomates, al menos en México, una hectárea de cielo abierto produce entre 30 y 50 toneladas por hectárea por año. Una hectárea en invernaderos produce 250 toneladas. Ese es el margen, 5 veces más, ¿sí? ¿Qué hubo? La organización, obviamente la asesoría técnica, el financiamiento y obviamente un estudio de mercado. Aquí vemos la gente cómo se va organizando y ustedes van a ver, y ponen a trabajar a los niños porque en la mayoría de los van a ver niños. Sí, porque es un apoyo familiar y es parte de nuestra cultura en México, integrar a toda la familia. Y no es una sobreexplotación, una explotación infantil, no, es simplemente inculcar valores de trabajo familiar. Claro, que si nos vamos a unos campos de extensiones de miles o de hectáreas y vemos niños trabajando, ahí sí es una explotación infantil. Sí notan la diferencia, pues lo que quiero dar a entender. Entonces empezamos a organizarnos, la asesoría técnica se daba dentro y también fuera del invernadero y obviamente la gente se ponía a trabajar. Aquí otro caso de lo que son estructuras de madera, por ejemplo. Y todas estas son estructuras de metal. Sí. Financiamiento. Las empresas y el gobierno ahora les está dando desde la semilla. O sea, el productor ya no tiene que comprar la semilla de su propia bolsa. Se la dan porque es así como lo va a exigir el mercado. Y el éxito está en que ellos saben qué van a producir, cuánto van a producir y a cómo se los van a pagar. Es decir, venden el producto antes de haberlo sembrado, antes de haberlo producido. Esa es la gran diferencia. Esta es una empresa de pepinos. Imagínense, en México, ahorita los pepinos persas, que es este pepino persa de exportación. En México no se consume el pepino persa, porque es muy pequeñito, ¿sí? 10, 12 centímetros a lo mucho. Y es así como se consume en Estados Unidos. La demanda anda sobre las 40 hectáreas que se necesitan en México para abastecer el mercado estadounidense. ¿Sí? Llevamos 4 hectáreas convenciendo a la gente desde hace 2 años. Vamos por buen camino, empezamos con media hectárea, llevamos 4, es bastante bueno. Entonces empezamos a trabajar, ya también se les da financiamiento no solamente para la producción, para la infraestructura, sino también para los empaques y la etapa de comercialización. Seguimos dando asesoría técnica no solamente en la producción,
sino en las buenas prácticas y manejo agrícola para poderlos establecer, para podérselo llevar, cómo debe operar la gente. Yo no fui. Ah, ok, perdón. Se cansó, dice. Y eso que le dimos un descanso, ¿verdad? Cancelar análisis. Aquí. Ok, gracias. La gente empieza a trabajar en los invernaderos, se trabaja, pero se va haciendo un cambio en la cultura del trabajo también dentro de los invernaderos. De tal manera, es don Juancho Mejía, un productor que tiene 1000 metros de invernadero, ¿sí? ¿Sí? Y él estaba renuente al cambio. Él decía, no, yo produzco mis pepinos a campo abierto porque yo sé cómo producir. Y no quería. Nos costó 4 años y medio poder convencerlo para que tuviera, aun cuando tenían los vecinos que tenían invernaderos, él no quería. ¿Sí? Pero bien dice el dicho, nadie escarmienta en cabeza ajena. ¿Sí? Hasta cuando vio las bondades de esto, ¿sí?, puso a trabajar a su familia, ¿sí?, a su hija, pero ya con una cultura diferente. ¿Se dan cuenta? De sanidad. ¿Sí? Y entonces empezaron a trabajar. Pero el motor de avance fueron las mujeres. Las mujeres son las que hacen la principal labor dentro de los invernaderos. Y nosotros, los hombres, nos dedicamos nada más a la fuerza de trabajo más pesado, a la fuerza bruta. El hombre nada más se dedica a aplicar, al hacer las fumigaciones respectivas, a cargar las cajas y demás. Y toda la gente, las mujeres principalmente, se dedican a llevar el cultivo, ¿sí?, a tutorear, a polinizar, diferentes cosas, ¿no? Entonces la gente trabaja y trabaja bastante bien. Entonces ahora tenemos rendimientos muy grandes. Este es pepino persa, para que se den una idea, el pepino persa se cosecha todos los días, ¿sí? El ritmo de crecimiento de este pepino, ¿sí?, es de aproximadamente de 3 a 4 centímetros por día, ¿sí?, bajo condiciones óptimas, ¿no? Y obviamente si se te pasa, pues ya tampoco te lo compran, ¿no? Entonces ahí tenemos todas las explotaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que en México teníamos la idea de producir solamente tomates y tomates y tomates y tomates, ¿sí?, y los ajíes, ¿no? Porque también nuestra base alimentaria son los ajíes. Pero no, descubrimos que tenemos que diversificar y que hay otros productos que se pueden cultivar, otros cultivos que se pueden dar sin mayor problema, únicamente usando la tecnología que ya está disponible. Y la gente siguió trabajando. Entonces, ustedes van a ver en todas las fotografías que son las estructuras principalmente metálicas, porque el 95% de los invernaderos en México son metálicos, ¿sí?, y únicamente el 5 o 4% incluso son de otro material. Entonces, pero nunca se le deja al agricultor solo, ¿sí? Nunca se le deja al agricultor solo. Siguen trabajando, se capacita constantemente. Esto es una parte fundamental de capacitación constante, ¿sí?, donde ustedes ven que ya la integración de los hombres y de las mujeres va en el mismo nivel. De los que quieren trabajar, porque también hay gente que no quiere trabajar, ¿no? Seguimos capacitando, estamos poniendo diferentes cultivares, por ejemplo, de algún cultivo, diferentes variedades o cultivares, y entonces de acuerdo a la región y a la condición que tenga el productor. Y obviamente se le da en aulas y también directamente en campo, ¿sí? Seguimos capacitando. Ellos dos, para que conozcan un poquito, son dos grandes amigos míos, ingenieros, fitotecnistas, aquí serían ingenieros agrónomos, ¿sí?, que se dedican exclusivamente a eso. Una persona, que si ustedes se dan cuenta, encontramos cualquier tipo de persona, simplemente que tenga esa visión y de romper el paradigma, ¿sí? Hay problemas, como en todo, dentro del invernadero, que se pueden ir solucionando y que se les puede dar mayor solución sin mayor problema.
Y para terminar, quiero poner esta foto que la tomé antes de venirme para acá. Es un volcán, uno de los pocos volcanes nevados que tenemos en México, que está cerquita de la Ciudad de México, ¿sí? Que es el Popocatépetl, que siempre está con su cigarrito, decimos nosotros, porque está humeando y humeando ahí la chimenea. Y una espectacular imagen de la luna, ¿no? La tomé desde la carretera, ¿sí? Pero dadas las condiciones de acá, señores, el hecho de que ustedes busquen algo diferente, que rompan ese paradigma y no lo vean, no significa que no esté ahí. Significa que nuestra mentalidad tiene que cambiar. Y por eso, desde el inicio de la plática, yo les dije, es porque sí habría que apostarle a lo que son la agricultura protegida en esta región. Porque sí. ¿Sí? Tienen alrededor, no cuenten los 17 millones aproximadamente que tienen de población ustedes. Tengan a futuro que hay 6.500 o 7.000 millones de personas que están demandando algo de alimento, ¿sí? Y en alguno de la cadena podemos estar incluidos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su intervención. Muchas gracias. Mire, por el tiempo, porque igual ha sido súper interesante, pero muy extenso, lamentablemente teníamos la ronda de preguntas. Entonces, para no irnos sin preguntas, una pregunta por expositor. Por eso les invito a los expositores que pasen adelante, por favor. Y que levanten la mano, y cuatro personas, para los que quieran preguntar, pero dirigido a un expositor. Les recuerdo los nombres. El primer expositor fue el doctor Rodrigo Acuña. Sí. Luego vino, a su lado está don Jorge Rivero. Don Luis Enrique Espinosa. Y aquí a mi lado está don José Ignacio Montes Aristía. ¿Alguien tiene una pregunta? La señora. ¿Para quién va, señora, la pregunta? Pocas preguntas en realidad. Sí, lo siento, pero es que tenemos que desocupar la sala. No, para el señor Espinosa, cuando usted habla de los programas y el apoyo que el gobierno da a estos productores, ¿cómo es la continuidad de esos programas de asesoría técnica? Ya. Son en el tiempo, porque acá nosotros tenemos programas tan interrumpidos. Ya acá nos amarramos, las asesorías técnicas son siempre muy interrumpidas. Claro. Sí. Bien. Ciertamente eso nos costó también la prueba del error, porque allá cada 6 años cambia el gobierno. Aquí creo que es cada 4, si no me equivoco. Allá cada 6 años. Teníamos 2 años más de margen, pero en 6 años difícilmente uno puede ver realmente cristalizado un negocio, ¿sí? Entonces lo que se hizo es que el programa simplemente cambia de nombre, pero las instituciones que son las encargadas de dar el seguimiento establecían un plazo a 12 y 15 años para poderle dar ese seguimiento, y se fiscaliza ahora a esos pequeños productores con que deben de estar regresando parte del financiamiento inicial a lo largo de esos 15 años. Fiscalización. Muchas gracias por su respuesta. ¿Una segunda pregunta? Le vamos a dar la oportunidad a la señora que está allá. Porque... Para el profesor Acuña, es en relación a las organizaciones pequeñas de la región, y como dicen que vamos a trabajar con la política local silvoagropecuaria, si vamos a tener instancias de asesoría sin tener que participar en proyectos los grupos organizados, puesto que CODESER, INDAP, no tenemos acceso a eso porque no calificamos por uno o no calificamos por otra cosa. Yo lo que quiero saber es si a través de esta instancia silvoagropecuaria local vamos a tener alguna instancia de colaboración. Lo que dijo el último expositor, estamos todos de acuerdo, todos tenemos ese diagnóstico, pero no logramos avanzar. Sí, en este momento lo que se diagramó en forma macro, digámoslo así, son los programas. Y como usted bien sabe, los programas están diseñados en base a diferentes tipos de proyectos, y el espíritu precisamente de generar esta independencia regional tiene que ver con que el sector social, los actores sociales estén trabajando más potentemente para facilitar
este desempeño de la familia y en general de los productores. Así que sí, ese es el espíritu. Pero como le digo, hasta el preciso momento, los proyectos que van a ser en forma puntual, dignos de la ejecución de los dineros que se establezcan aquí, que se estima que entre 4 y 5 años van a ser del orden de los 45.000 millones de pesos que se van a invertir en la agricultura, deberían ser canalizados bajo ese criterio. Gracias, doctora Acuña. Otra pregunta. ¿Para quién es? Para el profesor Acuña. En relación al modelo que usted mostró del invernadero metálico, ¿qué costos tiene ese invernadero? Y también viendo la realidad de las familias campesinas locales, que por lo general no tienen un mercado estable, no hay tampoco una estrategia de comercialización clara. ¿Cuál sería el estímulo para esos pequeños productores de hacer una inversión tan alta en esa tecnología? Primero que todo tiene que ver el tema de la asociatividad. Nosotros hemos detectado en el desarrollo de esta política que la asociatividad no puede ser una cosa para lograr un proyecto, sino que tiene que ser una cosa constante en el tiempo. Ese es un paradigma que primero que todo hay que cambiarlo. Posteriormente, decir que ese invernadero fue una experiencia de una importación directa que se hizo desde China y costó casi 4 veces menos de lo que sería haberlo producido aquí. En términos concretos, en torno a 10, 11 mil pesos el metro cuadrado. Una última pregunta. Allá el señor. Enseguida le llevan el micro. ¿Para quién va su pregunta, señor? Para el señor de México, el que habló último. Allá, bueno, don Luis Enrique Espinosa. Sí, son varias. En el fondo yo creo que la agricultura familiar campesina en Chile, comparado hoy día a México, hace 40 años Chile está en ese nivel que México está hoy día. Cambió el contexto político en Chile hace 40 años. Y esos 40 años han empezado hacia el tema de la agricultura familiar campesina. Todavía no hay un ordenamiento a nivel de la institucionalidad pública que ustedes la han hecho ya por varios años. A mí me tocó de estar en México, realmente los procesos en México en una situación de avanzar han avanzado mucho. Y tú lo has expuesto ahí. Ahora, es una situación interna nuestra como país. Yo creo que hoy día las políticas están muy lejos para poder llegar a avanzar siquiera en los contextos regional. Escuché al señor el tema regional, porque tiene que haber una política de Estado y aquí no hay política de Estado. Ese es el sentido con respecto a México. Lo otro que quiero preguntarte, el tema transgénico, ¿ustedes cómo lo procesan allá? ¿Entran con el tema del producto transgénico? ¿Está llevándose a cabo ese proceso? ¿Es tan grave la situación porque uno tiene antecedentes, pero mayormente, cómo lo están haciendo ustedes en México con respecto a ese tema? Eso me gustaría saber. Gracias. Okay. Bien, primero en el contexto general de la política que usted menciona que todavía no está aquí en Chile, yo le voy a comentar que hay muchos productores en México que no quieren saber nada de la política mexicana, ni del gobierno, aun cuando existen los apoyos, ¿sí? También existen ese tipo de personas y también son muy exitosos. Entonces habría que evaluar realmente, diagnosticar, primero un diagnóstico, una caracterización de los productores, de cómo está la situación, para poder emprender ciertos proyectos ya específicos, que es lo que se hizo en México. Segundo, los transgénicos. En México nosotros somos centro de origen del maíz, y voy a hablar específicamente del maíz porque es el que más nos tiene llamando la atención desde hace 30 años. Y desde hace 30 años en México se cultivan los transgénicos, principalmente en maíz. ¿Qué es un transgénico? Agregar un gen de una especie diferente y modificar el ADN de una planta, ¿no? Entonces le puso un gen de un pez a la planta y ahora resulta que es tolerante a los herbicidas, por ejemplo, y demás. Pero en México está legislado, se está legislando de hace 10 años el tema de los transgénicos con mayor fuerza. De tal manera, ¿sí tenemos un problema? Sí. Y es un problema de que podemos perder la identidad de las razas de maíces principalmente, si no se controla adecuadamente. Entonces se está legislando, está legislado como tal. Ahora, que si se consume o no, los hemos consumido siempre, ¿sí? Que hagan daño o no, al menos en México no se ha probado que efectivamente hagan daño o no hagan daño.
simplemente hay que legislarlo. Pero en México está permitido y hace 30 años que se cultivan transgénicos. Sí. Muchas gracias a los expositores nuevamente por la participación en este seminario y a ustedes que han venido también a acompañarnos.